Ok, bueno, estamos hoy 26 de junio en nuestra sexta clase. Antes de empezar este maravilloso libro de Levítico, quiero animarlos a que se pongan al día en sus tareas. Recuerden lo que les he venido diciendo desde antes de empezar las clases. Mientras van haciendo una tarea, vayan completando el examen de medio curso. Ya con la clase de hoy, prácticamente ya tenían que haber también, podían terminar el examen de medio curso, que es la sesión número 7. Entonces, el próximo jueves ya no vamos a ver la sesión 7 porque es la tarea del examen. Y vamos a continuar con la sesión 8, o sea, la segunda parte del libro de Levítico. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. ¿Entendido? Ok, entonces, Bien, pastor. Noé, déjame ponerle Noé. ¿Ok? Entonces es muy importante que pues ganen tiempo y aproveche. Hubo una inquietud, creo que fue Dianita que me lo hizo ver. Hice la corrección en las preguntas, estaba media al revés ahí, pero algunos contestaron y dejaron un en blanco. Está bien porque pues ya igualmente comentaron todos los capítulos del libro de Levítico. Y con respecto a la última pregunta, creo que es del examen de medio semestre, son las 34 escenas del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Entonces, la vamos a ver al final de esta clase. Les voy a ayudar, porque ¿alguien encontró en dónde están esos dibujos? Porque yo he buscado en todos los libros y no lo he encontrado. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien ya hizo la tarea número 7? ¿O nadie todavía? No. Berito, no te oigo, Berito. Le digo que yo vi ya las imágenes, pero no les entendía todas. No las entendiste todas. No. ¿Alguien ya lo ha hecho? Mauricio, ¿tú ya hiciste? No. No, hermano, todavía no. Ok, bueno, se las voy a explicar ahora porque yo también estuve rompiéndome la cabeza buscando en todos los libros de texto dónde estaban esos dibujitos, pero no los encontré. Pero pues conocedor de la palabra de Dios, puedo ayudarles en descifrar cada dibujito. Solamente que tengo dos dibujitos que como que no macho, dicen aquí los, los, los gringos, como que no cuadro todavía. Así que, pero vamos a ayudarnos eso al final de la clase. ¿Ok? Ahora bien, um, este, ¿alguien puede darme alguna reseña de qué se trata el libro de Levítico? ¿Qué significa la palabra Levítico? Primero que nada, ¿alguien tiene idea? De los levitas, pastor, bendiciones. Bendiciones, Luchito, exacto, de los levitas, ¿no es? Vallicra en hebreo. Ajá, ya vamos a ver. Él llamó significa. ¿Ah? Él llamó. Él llamó, correcto, sí. El nombre en hebreo no es Levítico. Recuerden lo que les vengo diciendo desde el principio de la clase. Los nombres Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son nombres que le hemos puesto nosotros los cristianos. Pero en la Biblia hebrea, en la Tanaj, no llevan esos nombres, ¿no? Como ya les dije, el libro de Génesis en la Biblia hebrea es Bereshit, porque es la primera palabra con que empieza el libro de Génesis, llamado por nosotros. El segundo libro, que ya lo terminamos de estudiar el jueves pasado, no se llama Éxodo, sino Shmot, que significa los nombres, ¿ok? Es la primera palabra del libro de Éxodo. Y ahora, ya vamos a ver en el Necesito el PowerPoint. cargador de mi teléfono. No, espero que ustedes no lo hayan sacado. Laurita, muteate, Laurita. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el libro de Levítico se le puso ese nombre con respecto a la tribu de Leví. Habla de aquí mucho del orden de los sacerdotes, de las ofrendas y todo lo que tiene que ver sobre todo con la santidad a Jehová, con la liturgia que Dios ordena, con el estilo de adoración, el estilo de los sacrificios, las ofrendas, todo eso. ¿Ok? Así que permítanme ponerles un PowerPoint que tengo preparado.
la clase y vamos a... ¿Cómo era la cosa? Ok, vamos a compartir el PowerPoint. ¿Me avisan si es que lo ven? ¿Lo ven? Sí, ¿no? ¿Sí ven el PowerPoint? Sí, Ok, vamos a empezar Sí. entonces este libro de Levítico. Ahí en hebreo dice Vayikra, que significa y él llamó. O sea, cuando vemos la primera frase, la primera palabra de Levítico 1:1 dice llamó Jehová a Moisés, ¿no? Vayikra, Yahvé, y ahí continúa el resto de la palabra, ¿no? Entonces vamos a ver algunos puntos muy importantes y después vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Y también algo muy importante, amados hermanos. Aquí vamos a ver, recuerde, en toda la Biblia vemos el principio. Dios es el que toma siempre la iniciativa. No es Moisés, no es Aarón, no son los levitas. Siempre es Dios que da las órdenes de cómo deben ser las cosas, así de la manera que Dios establece, como vimos en el libro de Éxodo con respecto al tabernáculo. ¿Ok? Ahora aquí también vamos a ver muchos principios de liderazgo. Hermano, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son los que dirigen la iglesia actualmente o en el nuevo pacto? ¿Quiénes son? A ver, un voluntario, solo uno. A ver, Mauricio. pastores, ¿Pastores? ¿Solo los pastores? Y diáconos. Diáconos. Diáconos, que la palabra diácono, recuerde, es totalmente griega, significa servidores. Entonces, los pastores y los servidores, ¿no? Y hay pues el título de diáconos, ¿ok? Aunque quiero darles una pequeña pauta. La palabra diácono, totalmente griega, aparece 30 veces en el Nuevo Pacto, pero solamente aparece 3 veces transliterada la palabra diácono al español en Filipenses 1:1 y en 1 Timoteo capítulo 3, cuando el apóstol Pablo da los requisitos de los ancianos y de los servidores o diáconos. Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿De dónde viene ese trasfondo? ¿Cómo fue que la iglesia optó por tener pastores o ancianos y diáconos? ¿De dónde creen que viene todo eso? Rosemary, ¿tienes idea? Que la ¿De carga dónde en la viene iglesia ese o en el... establecimiento? ¿Ah? Yo pienso ¿Noé? que se deriva a que había mucha carga, ¿no? Y que muchas veces uno solo no puede cargar con tantas cosas, ¿no? Sino que se deslindaron responsabilidades. Por eso yo quiero pensar, ¿no? Que se deslindaron diáconos, pastores, para que la obra del Señor siguiera creciendo. Muy bien, sí, seguro que sí, había mucha responsabilidad, todo eso, y eso está correctísimo, Noé. Ahora, hermanos, siempre piensen lo que vemos en la Biblia, hay que profundizar. Pastor, y Sí, Carlitos. del oficio, en el libro de los Hechos se da En el libro de Hechos vamos viendo, por eso es importantísimo, amados hermanos, estudiar el libro de Hechos. En nuestra iglesia ya lo estamos estudiando por segunda ocasión, versículo por versículo. Yo considero que toda iglesia debe de enseñar urgentemente, ¿no? El libro de Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos es el libro en donde nace la iglesia y vemos cómo se va estableciendo, con quiénes son las personas que Dios, el Espíritu Santo, va colocando para que dirijan la iglesia. Y todo ese trasfondo, amados hermanos, recuerden algo. La iglesia que nació en Jerusalén y que luego se fue expandiendo por todo Israel, ¿cuál era ¿cómo diríamos? Su población? Eran todos judíos. Los apóstoles, ¿cuál era la enseñanza que tenían los apóstoles, hermanos? El antiguo pacto. El antiguo pacto. Amados hermanos, recuerde, toda la enseñanza del nuevo pacto viene del antiguo pacto. ¿Ok?
Lo que hizo la iglesia simplemente cambió los nombres para no identificarse con los judíos. Recuerde, en el antiguo pacto, los que dirigían la iglesia, el pueblo de Dios, eran los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes eran enteramente dedicados a las cosas espirituales. Los levitas, como usted va a verlo ahora, eran los encargados de todo lo administrativo, lo logístico, el orden en la transportación, etcétera, 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 y ayudaban de vez en cuando a realizar los sacrificios. Pero nunca los levitas podían entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Entonces, los actuales pastores somos los sacerdotes del antiguo pacto. Los actuales servidores son los levitas del antiguo pacto. ¿Está? Entonces, vamos avanzando con algunos puntos que tengo para este precioso libro de Levítico. Mucha enseñanza. El autor, indiscutiblemente Moisés, fecha aproximada, 1450 a 1410, en esos 40 años de vagar por el desierto. ¿Ok? El libro de Levítico es el nombre dado por la Septuaginta y significa lo que pertenece a los levitas, como creo que lo dijo Luis. ¿Ok? Ahora, ojo, ¿saben lo que es la Septuaginta, amados hermanos? Si hay una palabra que no entiendan, por favor, pregúntenme. Dianita, ¿sabes lo que es la Septuaginta? No. No, Ok. pastor. Pregunten, no tengan pena de preguntar. La Septuaginta, amados hermanos, es la traducción del hebreo al griego del antiguo pacto. ¿Estamos? Y cuando tradujeron al antiguo pacto, el antiguo pacto, se le llama Septuaginta por 70. ¿Ok? Eran 70 judíos, rabinos, escribas, o que estuvieron, eran como 72, 74, pero lo redondearon en 70, estaban apostados en Alejandría, Egipto, y toda esa zona había mucha influencia judía. Hasta el día de hoy usted puede ver sinagogas. Yo estuve en una sinagoga en la ciudad de Cairo, ¿ok? Y ellos tradujeron el antiguo pacto, y no solamente que tradujeron el antiguo pacto, sino que también tradujeron a los otros libros que los conocemos como los deuterocanónicos o los apócrifos. Entonces, la Septuaginta de 70 es la traducción del hebreo al griego. Recuerden que en el tiempo de Jesús y en el primer siglo, segundo siglo, el idioma que dominaba el imperio romano era el griego. Recuerden que los romanos conquistaron a los griegos, pero no pudieron erradicar ni la cultura griega ni el idioma griego. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando le colocaron el rótulo a nuestro Señor cuando lo crucificaron? Pilato ordenó poner un título en hebreo, en griego y en latín. ¿Se dan cuenta? Hebreo, griego y latín. ¿Ok? Entonces, esa es la Septuaginta. Y significa lo que pertenece a los levitas, pero habla más de los sacerdotes que de los levitas, aunque los sacerdotes debían ser levitas. Recuerde que toda la tribu de Leví servía a la obra de Dios, pero de Leví había los hijos de Aarón, o solamente los hijos hombres machos, varones masculinos de Aarón, que eran los sacerdotes. Ustedes pueden ver en esta siguiente ilustración las labores de los sacerdotes. Mira a la izquierda comparada con las labores de los levitas. No, agradezco a el hermano que haya subido esa ilustración. Mire, a la izquierda están las labores de los sacerdotes, toda labor de intercesión. Esto incluía todas las funciones relacionadas con el lugar santo y santísimo. Era responsable de que nadie tocara ni se acercara a las cosas santas, ni siquiera los levitas. En el atrio debían ofrecerlo las víctimas en el altar de los holocaustos. Y también eran los encargados de enseñar las escrituras al pueblo. Ahí le faltó eso al hermano que hizo esta ilustración. Ahora, los levitas se encargaban de desmontar, transportar y volver a montar el santuario, como una carpa, como un circo. ¿Ok? Ellos eran los encargados. Pero también había un orden en eso. Y había un orden específico en eso, claro que sí. Y de hecho,
Los levitas no podían ver el arca de Dios. Solo el sumo sacerdote era el que tenía que cubrir el arca de Dios con las pieles que Dios le había ordenado. Y después de que el arca estaba cubierta, ahí sí llamaba a los hermanos levitas para que carguen el arca desde las palancas o desde las varas que tenían a los costados. Los levitas no podían tocar el arca porque eran muertos. Tenían que ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de los deberes. Eran ayudantes de los sacerdotes en sus tareas en el templo. Eran los cantores, eran músicos, eran porteros, no ujieres. En la Biblia no existe la palabra ujier. Nosotros aquí en nuestra iglesia no tenemos ujieres, tenemos porteros. Pastor, ¿Sí? y vemos ese gran principio que no se puede poner a cualquiera. ¿va? Y también vamos a ver eso, que no se puede poner a cualquiera. También eran vigilantes. De hecho, también se hizo hasta una guardia, eran soldados. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús? ¿Quiénes fueron? Los alguaciles del templo, dice ahí, ¿se ven? También los levitas eran jueces y eran escribas, ¿ok? Y faltó algo ahí con los levitas. Los levitas eran los que recogían el diezmo de todo Israel. Los encargados de las finanzas eran los levitas. ¿Ok? Los sacerdotes no recogían diezmo ni ofrendas. Ellos solo recibían el diezmo de los levitas y también los sacerdotes recibían, ya vamos a ver más adelante, lo que recibían los sacerdotes en los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía. Seguimos. Ahí está el nombre, Vayikra. Oh, perdón. Punto número B. El nombre en hebreo es Vayikra y llamó, la primera palabra de Levítico 1:1. ¿Ok? Siguiente. Punto número C. Ningún otro libro de la Biblia afirma su divina inspiración con tanta frecuencia como lo hace el libro de Levítico. ¿Ok? Es totalmente inspirado por Dios y siempre va a aparecer esto. ¿Ok? Donde el verbo hablar aparece 61 veces afirmando que Jehová habló. ¿Se da cuenta? ¿Quién puso las normas? ¿Quién dijo que se ofrenda de esta manera? ¿Quién dijo que hay que sacrificar de esta manera? ¿Quién dijo lo que hay que hacer en cada fiesta? Fue Jehová, no fue Moisés. ¿Ok? Y si Jehová da una orden, hay que obedecer como él lo dice. Amén. Punto número D. El tema principal son las ordenanzas sacerdotales en las que se hace hincapié sobre la santidad de Israel como nación apartada para el servicio y la gloria de Dios. Así es, la santidad es el énfasis en el libro de Levítico, un pueblo santo. Y recuerden, todas estas leyes de Levítico, ¿en dónde fueron dadas? Correcto, Rosmel, en el monte Sinaí. ¿Okay? Ellos todavía estaban asentados ahí, recibieron todas las leyes de Levítico en el monte Sinaí. En el libro de Números vamos a ver que ya ahí comienzan a moverse hacia la tierra prometida. Punto B. Ciertas palabras como santo, santificar y santuario aparecen más de 100 veces en este libro. Santificar significa apartar para el propósito de Dios, ¿no? En hebreo, santo es kadosh y en griego es ágil, que significa apartado del mundo para Dios, para propósitos de Dios. Amén. Punto número F. Miren ahí la ilustración. Dios le muestra al pueblo el modo de allegarse a él a través del sistema de sacrificios y holocaustos, con sus oblaciones, subrayando la expiación y santidad. Pero todos estos sacrificios eran simbólicos. ¿Por qué? ¿A quién apuntaban, hermano? Ahí está la ilustración. ¿A quién apuntaban todos estos sacrificios? A Al Cristo. cor- a Cristo, Cordero Inmolado. Jesús, correcto. Cada libro de la Biblia apunta a Cristo. ¿Okay? Y todos estos sacrificios y holocaustos simbólicos apuntan al cumplimiento en Cristo Jesús en el Calvario. Punto G. Vea cómo el sacerdote derramaba la sangre junto al altar. ¿Ok? Vea esa ilustración ahí. O sea, todos los días
había olor a carnita asada en todo el campamento. Sí, porque acuérdese que había el sacrificio continuo. ¿Cuántos sacrificios tenía que hacerse al día? Mínimo dos, ¿no verdad, Noé? ¿A qué hora eran esos sacrificios, Noé? En la mañana y en la noche. En la mañana y en la tarde, ¿sí ve? Entonces todo el día olía a olor fragante, dice la escritura. Y, ¿ok? y aparte de eso, habían otros. Aparte de eso, habían otros en sus respectivas fiestas, en las lunas nuevas, los sacerdotes. o si alguien llevaba ofrenda por el pecado, pues digo, mínimo dos, ¿ok? Los dos de ley todos los días, ¿ok? Seguimos. Punto G. Los sacrificios de animales eran de 4 clases. Escuchen, aquí vienen los diferentes sacrificios. Número 1, la ofrenda por el pecado, con énfasis en la sangre. Recuerden en Génesis, Dios vistió a nuestros padres de una túnica. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar a unos animales. Ahí está el principio, la sangre, representando la donación de la vida para obtener perdón de pecado. Esa es la ofrenda por el pecado. ¿Ok? Hermano, si cuando lleguemos a Levítico, perdón, a Deuteronomio, yo le voy a mostrar, miren, cuántas ofrendas daba el pueblo de Israel. Que yo me quedo, wow, nosotros nos quedamos demasiado cortos. Somos un poco tacaños para con el Señor. Pero, oye, Usted va a ver cuando lleguemos a Deuteronomio, Clever, cuántas ofrendas daba el pueblo de Israel. Siguiente punto. Siguiente Clever, ¿sí me escuchas? sacrificio. Los sacrificios llamados holocausto. ¿Qué pasaba en el holocausto, hermano? ¿Alguien lo sabe? Quemada completamente. Exacto, el animal era totalmente hecho carbón, el animal era totalmente quemado, simboliza una completa consagración a Dios, ¿no? La Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un sacrificio completo, ese era el holocausto, ¿ok? Todo el animal se quemaba, ¿ok? Número 3, el siguiente sacrificio es la ofrenda de expiación de la culpa con su respectiva restitución, haciendo énfasis en que hay ciertos límites divinos y humanos que no se pueden traspasar impunemente. ¿Ok? Ese también era muy importante. Habrían ofrendas por todo tipo, ¿no? Si usted tenía un hijo, le nació un hijo o una hija, tenía que ir a dar una ofrenda. ¿Se acuerdan de José y María? Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Ok? Entonces había la ofrenda de la expiación de la culpa. Por si habían cometido un pecado, tenían que arrepentirse y llevar la ofrenda al tabernáculo de reunión y restituir la falta, si había robado o si había matado, qué sé yo. ¿Ok? pero Clever, ¿Sí? una pregunta o algo bien interesante que me he dado cuenta. Desde que iniciamos ahorita en todos bueno, los 2 libros que ya hemos leído y habla de las ofrendas. Y algo muy, muy interesante de lo que me di cuenta es que no tenemos que ofrendar lo que nos sobra, tenemos que ofrendar lo mejor que podamos tener. Correctísimo, mi querido Marco Marco. Aurelio. Ya vamos a verlo más, aquí lo vamos a ver, aquí vamos a ver. Todo lo que Dios exige es lo mejor. Hay que darle todo. Y lamentablemente hoy en día vemos papas evangélicos que por tratar de captar fans o seguidores, ¿no? Dicen cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Cuidado. Pastor, Y nos han vuelto egoístas y tacaños para con Dios. Carlitos. pero tristemente a veces lo sabemos y no lo llevamos a la práctica. Y esa es otra. Lo sabemos y no lo Eh. llevamos a la práctica. Sí, Dios, ¿qué Dios dio? ¿La sobra o la excelencia? Cristo La Jesús. excelencia. La excelencia. Entonces, en correspondencia, nosotros tenemos que responder de la misma manera, dar la excelencia, ¿no? El Señor no quiere nuestra muerte, quiere nuestra vida en servicio consagrada a Dios. Y eso incluye en todas las áreas.
Y aquí, esta área de las ofrendas, como dijo Marco Aurelio, es un punto, es un hilo muy fino en donde lamentablemente, y no porque la escritura no esté clara, sino porque, como dijo Carlito, o sea, aunque lo sepamos, nos cuesta ofrendar, ¿ok? Porque somos un... Pastor Clever. Dianita. Ajá, digo, y lo sorprendente es, cómo Moisés le tuvo que decir al pueblo que ya, porque ofrendaron también. O sea, Ajá, y les vamos a tuvo ver, que decir, ya exacto. paren. Eso me salté para lo del tabernáculo, creo. No, dice ya estuvo, ¿no? Pero el pueblo traía más, ¿no? Sí. En gratitud. Y vemos también después en otras situaciones, ¿no? Así es. Entonces, es muy importante eso, y lo vamos a ir viendo en este libro también, porque aquí habla mucho sobre diezmos y ofrendas. Ya vamos a, cuando entremos a los capítulos, ahí vamos a ahondar más en ellos. Sigamos. Punto G. Los sacrificios de animales también eran las ofrendas de paz con sus respectivas comidas al final de la misma, como lo que están viendo ahí. Esa es una ilustración de la Pascua, pero era una ofrenda de paz, o sea, para tener paz con Dios. Simboliza la comunión entre Dios y el hombre, ¿no? Y vemos también las ofrendas de oblación. ¿Qué es ofrendas de oblación? Ustedes ven ahí incienso, aceite y flor de harina, ¿no? Eso es lo que se llama ofrenda de oblación. O cualquier tipo. O vegetal también. O vegetal, lo que usted quiera, inclusive vamos a ver más adelante, usted prometía algo, un voto, ¿ok? Usted era libre de prometerle a Dios lo que quiera, pero tenía que cumplirlo, ¿ok? Seguimos. Punto número H. La ofrenda de flor de harina o vegetal, como dijo el hermano Carlito, simboliza la dedicación de los frutos del campo para Dios. La ofrenda de libación que iba acompañada de algunos de los sacrificios anteriores. Libación significa derramar aceite o derramar agua, ¿no? Por ejemplo, si usted se acuerda la historia de David que mandó, creo que fue a Abisai, el pozo de Belén, ¿no? ¿Verdad? Dijo, no, ¿cómo yo voy a tomar esa agua? Y la derramó, dice, para Jehová. Hizo libación para Jehová, ¿ok? Eso era un rito en reconocimiento y adoración a Dios, que Él lo da todo, ¿ok? Punto número I. Miren, esta es una ilustración de el campamento. En medio estaba el tabernáculo. Y la motivación de ofrecer estos sacrificios ahí viene, hermano, eso es lo que nos falta. ¿Cuál es la motivación de nosotros de dar? ¿Por qué yo doy? ¿Porque es obligación? No. En el nuevo pacto de la iglesia, en el pueblo de Dios del nuevo pacto, que es la iglesia, hermano, aquí no hay nada de obligación. Aquí todo hacemos por amor, correcto, Rosemary. Todo es en base a esa relación de amor. Y de gratitud, ¿verdad? Claro, y ese amor se expresa en gratitud, se expresa en acciones en favor de la persona que yo digo amar. Recuerde 1 Corintios 3, ¿ok? Santiago, muéstrame tu fe con tus acciones, ¿ok? La fe sin obra es muerta, ¿correcto? ¿Estamos? Entonces, primero expresar gratitud por los favores inmerecidos de Dios. Se llama ofrenda de acción de gracias, ¿no? Siempre tenemos que estar agradecidos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 por ahí, ¿ok? Segundo, el ofrendar era expresar gozo por el cumplimiento o pago de una promesa, ¿no? Ofrenda de voto. No, Señor, si tú me concedes esto, yo te voy a dedicar esto o voy a dar esto, ¿no? Estamos. Pastor, Si de hecho, tú me ayudas de, en este negocio que voy a realizar, yo voy a dar, qué sé yo, que $300 para las misiones, qué sé yo, ¿me entiendes? Esas son las ofrendas de voto. Sí, Marco Aurelio. Pastor, eso que mencionó usted de promesa, También promesas, claro que sí. Ahí dice, sí, el pago de una promesa.
De hecho, el Señor sanó a mi mamá de una enfermedad y yo le prometí a Dios que si Él la sanaba, yo le iba a servir de tiempo completo y hémonos aquí. Exacto, así es, exacto. Pero, a ver, Clever, aquí tengo una pequeña duda. Ajá, cuéntame. ¿Y si no te cumple Dios? Ajá, buena pregunta. Creo que lo estamos, bueno, yo lo estoy comprendiendo al revés. Creo que tenemos que dar la ofrenda sin esperar nada a cambio, porque el hecho de que Dios nos haya permitido Sí, estar sí, vivos, no, pero recuérdame, Corrido, son diferentes tipos de ofrendas. ok, Ok, hay las otras, por eso te digo, vamos a ver en Deuteronomio, son más de 10, si no me falla la memoria, son como 15 ofrendas diferentes que se recolectaron en el antiguo pacto, hermano. ¿Te das cuenta? Una de esas son las voluntarias como esta. Esto era ahí, aquí sí, como dicen por ahí algunos, cada quien como propuso en su corazón. ¿Me entiendes? Ahora, no por eso, si Dios no me cumplía, yo no voy a dar las otras ofrendas que tenía que es mi privilegio darlas. ¿Ok? Pero, ¿me entiendes? ¿Ok? Y si no, pues igual sí, voy a seguir adorando al Señor, etcétera, etcétera. ¿Amén? Pastor, ¿Ok? ¿Sí, amén. Carlito? Eclesiastes 5, mejor es que no prometa. Exacto, que Eclesiastés 5 dice, no, cuando hagas un voto, hagas una promesa, más vale que la cumplas. Si no, ay, ay, ay. Y eso incluye, amado hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. Ese versículo de Eclesiastés 5, que cuando hagas a Dios una promesa, más vale que la cumplas. Eso implica, como yo le digo a los hermanos aquí en mi iglesia, eso implica, escúcheme bien, cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, tú hiciste un voto. Tú hiciste una promesa. ¿La estás cumpliendo? Jesús cumplió su parte. Ahora, ¿estamos cumpliendo nuestra parte? Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que la gente, cuando se le presenta el evangelio, no entiende, no les explican lo que significa realmente aceptar a Jesús. Y ven conmigo, mi amado hermano, y justo fue lo que yo expuse el domingo aquí con mis hermanos en mi iglesia. El libro de Colosenses. Ven por favor un ratito al libro de Colosenses, capítulo 2. Versículo 6. Mira, y esa es la clave. ¿Por qué muchos cristianos no entienden el propósito de su salvación? Pablo nos lo dice y nos lo aclara. Colosenses 2:6 dice, mira, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Escuchaste bien? De la manera. ¿Cuál fue la manera en que tú recibiste a Cristo? Hermano, levanta tu mano y haz esta oración y ya eres salvo. Amén, aleluya. Amén. Hermano, esa oración no sirve. ¿Cómo yo presento el evangelio aquí en mi iglesia? Le digo, hermano, tú vas a hacer un pacto con Dios. Tú te vas a, si tú quieres la vida eterna, tú te vas a arrepentir de corazón de todos tus pecados. En este momento tu amo es Satanás, ¿ok? Y estás en la cárcel de Satanás. Y aceptar a Cristo significa aceptarlo como el amo de tu vida. Y tú declaras, cuando lo declaras a Cristo como Señor, la palabra Señor ahí es amo. Si lo declaras a Jesús como el amo, le digo, ¿en qué te conviertes? En esclavo. Así es, somos esclavos de Cristo. Tú prometes ser esclavo de Cristo. ¿Y qué hacemos los esclavos? Obedecer, obedecer y obedecer. ¿Estás listo para eso? No va a venir a tener una vida color de rosa. Jesús lo advirtió. Jesús fue honesto en decirle a sus seguidores el precio que teníamos que pagar. Nosotros aquí en nuestra iglesia Manuel estamos viendo panorama del nuevo pacto, libro por libro. El martes pasado terminamos el Evangelio de Juan. Y una de las cosas que les enseñé a los hermanos es ver en cada evangelio cómo Jesús advertía del precio que teníamos que pagar por seguirlo a él. Jamás él nos prometió una vida color de rosa como el falso evangelio de la prosperidad. ¿Ok? Entonces, en la manera en que recibiste a Cristo. Y miren lo que dice en el versículo 7 de Colosenses 2, amado hermano. Miren lo que dice. Andad en él, arraigados y sobreedificados en Cristo,
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Ojo, Pablo da por sentado que los hermanos de Colosas habían recibido a Cristo de la buena manera, ¿ok? De la forma en que se presenta el Evangelio y que habían sido enseñados en la palabra. Y esa es una de las falencias grandes hoy en la iglesia. No se enseña, se predica. El mandato de nuestro Señor en Mateo 28, 19, 20, por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizando en nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice el versículo 20? Es lo que no hacemos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hoy en día lo que menos hay en las iglesias es enseñanza. Porque se predica a los conversos. Porque se le predica. La iglesia ya no somos. Así es, a los creyentes ya hay que enseñarles todas las cosas. El propósito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Continuamos. El punto número 3. ¿Por qué la motivación de ofrecer el sacrificio? Era expresar el amor y devoción a Dios. Ofrenda voluntaria. Nada obligado. ¿Ok? Siguiente punto, número J. Todo este sistema de sacrificios, holocaustos y fiestas, escúchenme bien, no fueron invención de Moisés o del pueblo de Israel, sino una directa ordenanza y revelación de Dios con Por un eso cumplimiento decía, futuro en la persona de Cristo Jesús. Lucas 24, 44, Jesús le dijo a los dos que iban camino a Emaús, dice, ¿no? Que todo estaba escrito en la ley, en los profetas y en los escritos. De ahí viene la palabra Tanaj en hebreo. Torah, Nevi'im, Ketuvim. ¿Ok? Y todo eso hablaba de Cristo. Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Cuando Jesús dice eso, se está refiriendo al antiguo pacto. Hermanos, déjenme confesarles algo. Hasta el año, qué sé yo, año 2009, 2010, por ahí, yo solo enseñaba el nuevo pacto. Hasta que cuando yo estaba pastoreando en Mississippi, yo fui profesor de un seminario allá, como este, parecido, pero ya no existe, el seminario Gateway o Golden Gate, del seminario Golden Gate que queda allá en California, que ahora se llama Gateway. Y así mismo tenía extensiones en todo el país y fuera del país como este seminario. Y la directora del seminario me dijo, Clever, necesito que me ayudes. Necesito que enseñes Antiguo Testamento para el seminario. Y yo tuve que preparar, hermanos. Ahí me metí al Antiguo Testamento. Y adivine cuántos estudiantes tuve. ¿Cuántos estudiantes que tuve? Uno, correcto, Carlito. Y solo preparé clase para un estudiante. Y lo más chistoso que el estudiante, yo digo, mira, él tenía que venir como a 3 horas de camino. Él venía como a 3 horas de camino. Y yo le digo, mira, ¿para qué vas a ir a la ciudad Jackson, Mississippi? Pues si quiero el drenaje aquí. Ah, sí, no, es gracias. Entonces digo, ven para mi casa mejor. Le quedaba menos lejos mi casa. Y pues por un estudiante, y yo le daba clase. Ahí fue que me cayó el 20, como dicen ustedes, mis amados hermanos mexicanos. De cómo el antiguo pacto, hermano, ahí está toda la riqueza, toda la enseñanza que vemos en el nuevo pacto. Continuamos. J, después viene el punto K. En Levítico vemos a nuestro Señor Jesucristo como ¿qué? nuestro Señor. El sumo sacerdote, correcto. ¿Sí? Y el libro de los Hebreos lo describe con manzanitas y peritas del capítulo 2 al capítulo 9. ¿Ok? Ahora sí, vamos avanzando para allí. Ahora vamos a ver capítulo por capítulo. Así que tengan su Biblia a la mano. Y vamos a ver el primer capítulo en una forma panorámica, que habla de la ley de los sacrificios. Si ve, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, etcétera, 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 etcétera.
¿Ok? Entonces, Dios da la ley de los sacrificios, de las ofrendas de olor grato a Jehová. ¿Sí ve? Los holocaustos. Entonces, Dios es el que pone siempre la pauta. Y aquí, como les dije yo, aparece mucho lo que es la palabra sacerdotes y levitas. Por eso se llama el libro Levítico. ¿Ok? En el capítulo 2, seguimos con la ley de los sacrificios. Ahora habla de las ofrendas de olor grato a Jehová. Habla de las oblaciones de ofrenda de primicia. Esta ofrenda no sube como olor grato. Miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no sobre el altar en olor grato. ¿Ok? ¿Por qué? ¿A quiénes se daba la ofrenda de primicias? ¿Alguien lo sabe? Ajá. Por eso yo le animo siempre que escudriñe, escudriñe, escudriñe. Si no me falla la memoria, era para el sacerdote. ¿Ok? Las ofrendas. Miren lo que dice el versículo 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Ok? Las ofrendas de flor de harina, que se le echaba aceite y sobre incienso. Dice, la traerá los sacerdotes de Aarón y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. De toda la ofrenda que llevaban los israelitas, de esta ofrenda de flor de harina, el sumo sacerdote agarraba un puño, lo que agarraba con su mano, y eso lo ponía sobre el altar. Pero el resto que quedaba de la ofrenda era para él y su familia. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Seguimos. En el capítulo 3, perdón. Seguimos la ley de los sacrificios, las ofrendas de olor grato a Jehová. Aquí vemos las ofrendas de paz. ¿Ok? Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. ¿Ok? Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato. ¿Se dan cuenta? Pastor, Sí. con esta de paz, el animal, el dueño o el que lo ofrendaba Oh, sí, compartía, o sí, sea, sí. el animal. Exactamente, Carlito. Todo lo que eran sacrificios, amados hermanos, el ofrendante participaba del sacrificio, lo mismo que el sacerdote y su familia, y los levitas. ¿Ok? Y ahí es donde se le daba lo mejor al sacerdote. Después, ya vamos a ver, aquí tengo ahí la ilustración, ¿ok? Otra ofrenda, seguimos con la ley de los sacrificios, ofrendas que no son de olor grato a Jehová, ofrendas por los pecados, por hierro, por haberse equivocado, ¿ok? Porque si falló en uno de los mandamientos, ¿se da cuenta? Miren lo que pedía el Señor, si alguien fallaba un mandamiento, tenía que ofrecer un sacrificio. Imagínense, hermano, todo el mundo llevaba sacrificios y todos los días. ¿Quién no pecaba, hermano? Dígamelo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Quién no pecaba? Está la hermana Vero ahí en la clase, ¿no? Sí. Ella es la que decía, dice que estaban mate que mate. Exactamente, todo el día estaba mata que mata igual ahí, sí, exactamente, imagínense, por eso le digo, todo el día se olía a carnita asada, hermano, todos los días ahí se ve rico olor, ¿ok? El becerro era sacrificado fuera del campamento, ojo, ¿por qué tenía que ser sacrificado fuera? Eso, pastor, representa así como Jesús fue. Correcto, todo es simbólico de nuestro Cristo.
Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, no dentro de la ciudad como está el mal llamado Templo del Santo Sepulcro. ¿Ok? Eso es puro invento católico, lamentablemente. Y millones de gente creen eso. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. ¿Ok? El capítulo número 5. Ahora, en el versículo 12, miren lo que dice del capítulo 4. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Y ahí mismo se quedan las cenizas. Si usted se da cuenta, Jesús, perdón, nuestro Señor fue sacrificado. ¿Y en dónde fue enterrado? Hello. En un lugar que nadie había sido puesto ahí. En lugar limpio, nadie había sido puesto. ¿Y qué más? En el mismo lugar, en la misma colina, amado hermano, es una pequeña colinita. Yo me he dado la bendición de estar ahí algunas veces. Y en la faldita abajo, ya casi al finalizar la colina, ahí estaba esculpida dentro de la peña, dentro de la colina, dentro de esa colina llamada de la calavera, porque sí tiene forma de una calavera. A pesar de los años y de toda la erosión y de los terremotos que han habido, guarda todavía la imagen como de una calavera. ¿Ok? Los dos huecos de los ojos y de la nariz. ¿Ok? Entonces, Jesús fue enterrado ahí mismo, no en otro lugar. ¿Ok? Vamos al capítulo 5. Seguimos con la ley de los sacrificios. ¿Se dan cuenta? Jehová, ¿no? Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, ojo, amado hermano, este pecado lo cometemos muchísimo en la iglesia y por eso pienso que es una de las razones que hay tanta división en la iglesia. Mire, ofrendas expiatorias por culpa. Y vemos el primer principio de cómo se debe amonestar al hermano. Aquí está el principio de Mateo 18, 15 al 17. ¿Qué dice Mateo 18, 15 al 17? Si tu hermano peca contra ti, corre a decírselo a los hermanitos. Chismoséaselos a los hermanitos. Así dice la Biblia. No, no es verdad. Dice, ve tú a solas con tu hermano. Exhórtale con amor. ¿No? Y si se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Y ahí quedó. Si no se arrepiente, ahí va el segundo paso. Ve y busca 2 testigos. Y no busques al compadrito y a la comadrita. No, no busques a los hermanitos carnales. No, busca al pastor. ¿Ok? Gente madura para ir a exhortar al hermano. Lo vemos al principio aquí en Levítico 5:1. Mire lo que dice. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, ojo, y que fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Hermano, pregunto yo, hoy en día en la iglesia, ¿cuántos hermanos llevan ese pecado? Hay un refrán que el chori consentidor, pena igual. El chori consentidor, pena igual, así es, si ve, llevará su pecado. Esa ley todavía está en El Salvador. ¿Ah? Esa ley todavía está en El Salvador. Claro, claro. Había una pareja que el hombre mató a una niña y la muchacha sabía y no lo denunció. Le dieron 42 años. Así es. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso acá, yo no sé si eso lo hacen en México, pero acá en Estados Unidos, nosotros los pastores tenemos que cuidarnos muchísimo. Cuando yo doy consejería, yo les digo, ok, todo lo que se habla aquí es confidencial, excepto una cosa. Si tú a mí me confiesas de que has matado a alguien o vas a matar a alguien, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que denunciarte. Porque si mañana pasado te meten preso a ti
La policía te investiga. ¿Quién más supo esto? Yo le confesé esto al pastor Clever. Pastor Clever también va preso. ¿Entendieron? Y aquí está el principio, hermano. Si usted fue testigo, usted vio al hermanito, vi al hermanito ahí que estaba tomándose una cerveza y usted se quedó callado, o otros pecados peores, usted lleva también ese pecado. ¿Entendió? Así que aguas, como dicen mis amados mexicanos. ¿Ok? Siguiente capítulo. Capítulo 6. Seguimos con la ley de los sacrificios. ¿Sí ven? Todo es la forma de cómo tiene que ofrendar. Y generalmente empieza, habló Jehová a Moisés diciendo, capítulo 6, el 1. El 8 dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, ¿se da cuenta? Etcétera, etcétera, etcétera. Vemos las ofrendas por culpa y restitución, holocaustos y ofrendas sacerdotales. ¿Ok? Y déjenme hacer hincapié en el versículo 20. ¿Alguien me lee el versículo 20, por favor? ¿De Levítico? Sí, por favor, 6:20. 6:20, perdón. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Muy bien, muy bien. ¿Qué entendieron ahí ustedes, hermanos? Esta es la ofrenda. De Aarón y de sus hijos, que ellos debían de ofrecer a Jehová el día que fueren ungidos. Ojo, hermano. La 10ª parte de ofrenda, ¿ok? O de ofrenda perpetua. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Ah? Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, eso sirve para todo el tiempo. La unción a sacerdotes, hermanos, solo se realizaba una sola vez. Y aquí usted va a ver mucho sobre eso. Pero hoy en día se escucha en iglesia que venga la unción, que caiga la unción, que caiga la unción. Cuando yo escucho eso, digo, wow, aquí todos son inconversos entonces. Porque, hermano, usted no necesita ser ungido 2, ni 3, ni 4 veces. Solo una vez basta. Y eso lo dice el apóstol Juan también. Lo confirma el apóstol Juan. Venga conmigo a la primera carta del apóstol Juan. Capítulo, déjeme ver. Capítulo 2. Versículo 27. Escuche bien lo que dice el apóstol Juan. Por eso a veces tenemos que ser prudentes y sabios en lo que decimos, ¿no? Que caiga la unción, que caiga la unción. O sea, no, la unción es una sola vez y para siempre. Porque mira lo que dice primera de Juan 2:27. Pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. ¿Está claro? La palabra recibieron o recibisteis, que está ahí, está en tiempo auristo en el idioma griego. Significa que es un acto, un hecho que ya ocurrió y que no se va a volver a ocurrir más, no va a suceder más. Cuando usted tiene su hijo, nace, ¿qué hace? Lo inscribe en el registro civil, en la corte, no sé cómo le llamen allá en su país, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces tiene que hacerlo? Una sola vez y para siempre, hasta la muerte será tu hijo, ya quedó inscrito como hijo tuyo. ¿Te das cuenta? Esa es la unción. Yo no tengo que estar recibiendo 2, 3, 4 unciones. Lo que la Biblia nos insta, el apóstol Pablo, es a que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es diferente. El cristiano debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Pastor. ¿Sí? También, ¿verdad? Cuando se construye un edificio, una sola vez se hace el fundamento, ¿no?
Exactamente. Cuando se construye el edificio, dice el hermano Carlito, se hace un solo fundamento. Pero de ahí tú puedes edificar para arriba. El fundamento nuestro es Cristo y puede soportar miles y miles de niveles o pisos, como dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 3. Cada uno sobreedifique sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Capítulo Amén. 7. Seguimos con la ley de los sacrificios, ofrendas que no son de los gratos a Jehová, ofrendas por culpa, ofrendas de paz. Nótese la adicional provisión a los sacerdotes. Mire, versículos 32 al 36. Perdón, voy a leer primeramente en los versículos 7, capítulo 7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. ¿Se da cuenta? Los sacrificios por pecado o por culpa son para el sacerdote. ¿Me está entendiendo, hermano? Aparte del diezmo que recibía el sacerdote, recibían todos estos sacrificios para él. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para el sacerdote. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, etcétera, etcétera. En los versículos 32 del capítulo 7. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. ¿Escucharon? El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Ok? ¿Se da cuenta? El versículo 36, la cual mandó Jehová que les diese desde el día que él los ungió dentro de los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Carlitos, ¿sí vas a comentar? Sí, sí, no, de todo esto vemos, ¿verdad? Que el gran cuidado que se tenía para el... Exacto, aquí vemos el gran cuidado que Dios tenía para sus siervos. Y vemos, pastor, y vemos hoy por culpa del mal entendimiento de la palabra, a veces los siervos andan en miseria, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque lamentablemente, hermanos queridos, yo no sé si se los he comentado, pero al César lo que es del César. Estamos profundamente agradecidos con Dios por nuestros hermanos americanos que fueron a nuestros países a llevar el evangelio, desde México hasta la Patagonia. Pero lamentablemente ellos cometieron dos errores. ¿Ok? Involuntariamente digo yo, porque también no se los instruyó tal vez, o no eran bien instruidos. Y de hecho, de acuerdo a un doctor en teología acá, que es ya mucho más experimentado que este servidor, él dijo una vez que los misioneros que fueron a nuestros países eran los menos preparados. Los más preparados eran enviados a Europa. ¿Ok? Pero bueno, llegó el evangelio a nuestro país. Pero ellos jamás enseñaron a nuestra gente a que tenían que sostener al siervo de Dios. Porque lamentablemente nuestros hermanos americanos, bueno, felizmente para ellos, y eso está correcto, recibían el dinero de las iglesias americanas de acá. Recibían los dólares, los transformaban en pesos, en colones, en sucres, ¿ok? En la moneda allá, y ellos vivían súper bien, y está bien, pero no le enseñaron a los discípulos que tenían que sostener al futuro siervo, porque ellos no se iban a quedar para siempre ahí.
Y además tenía que levantarse una nueva generación de servidores locales. Y eso es lo que dice Carlito. A mí me da tristeza ver a consiervos míos, como dice Carlito, que viven en miseria. Porque también hay iglesias egoístas. Y otro punto también que los hermanos americanos misioneros fallaron es que se enfocaron solamente en la clase pobre y no ganaron a los gobernantes, a las autoridades. Qué diferente hubieran sido nuestros países si se ganaban a las autoridades. Dígamelo. ¿Ah? Pero bueno, así están las cosas, así está el mundo. Seguimos. Capítulo 8. Aquí leí algo que lo voy a hacer hincapié más adelante. O escuchó lo que se le daba al sacerdote, la espaldilla y el pecho. Aquí en el capítulo 8 vemos la consagración de Aarón y sus hijos, la unción de los sacerdotes para siempre. 8:30 dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y su vestidura y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Ok? Ojo, hermano, miren, usted ve la ilustración ahí. Le echaron aceite y sangre encima. Así eran ungidos. Y si usted se acuerda en el libro de Éxodo también, dice que Moisés roció con sangre al pueblo para que sean consagrados a Jehová. ¿Se da cuenta? Y ahí vemos que los sacerdotes, y eso lo hizo Moisés una sola vez, no más. Una pregunta, Pastor Clever. Sí, Luchito. Se podría, bueno, hay iglesias cristianas indígenas acá en nuestro país, Ecuador, Ujú. que todavía siguen practicando. Eso podría decir que todavía es algo bíblico que están realizando, o cómo podríamos tal vez entenderlas, mi hermano. ¿Qué están realizando, Luchito? ¿Qué les De, santifican de, por aceite y ejemplo, sangre? del aceite, por ejemplo, derramar el aceite más que todo. Ok, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, recuerda. Ok, Mm. el momento que tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, ok, fuimos ungidos con el Espíritu Santo, fuimos sellados, fuimos comprados, fuimos justificados, recibimos un combo grande. Ok, ahora, en el nuevo pacto no vemos ya ese ritual de echarle aceite. Simplemente eran ordenados, se imponían las manos nada más, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, se imponen las manos. Ahora, tampoco lo condena, ¿ok? Es un simbolismo de consagración. Si de pronto un hermano es consagrado al ministerio y los ancianos lo ungen con aceite, está bien, no hay ningún problema. Pero es un símbolo de que él fue consagrado para el ministerio. La motivación, ¿verdad? La motivación, correcto. ¿Ok? Oye, ¿Ya? viste, mi hermano. No, pero sangre no. Eso sí No, ya, no, ya, ¿ok? no sangre, no. Pastor, Solo también aceite. Y es más, cuando un hermano está enfermo, lo pueden ungir exacto, también cuando un con hermano está aceite. enfermo, como dice Santiago, unjan al enfermo, ¿no? Eso sí es bíblico, ¿me entiendes? Sí es bíblico. Yo he ungido enfermos y también, Luchito, por ejemplo, yo unjo casa de los hermanos cuando tienen una casa nueva, dice pastor, para bendecir la casa, y pues yo voy y unjo los dinteles de la puerta, pero primero le pregunto a los dueños de la casa, ¿ustedes van a consagrar esta casa para el Señor? Eso significa que en esa casa no va a haber pachanga, bailongo, bebidas, ¿no? Sino que esa casa va a ser con propósito santificarla, consagrarla para propósitos de la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Entonces,
Es algo simbólico, exactamente, ¿sí? No, no es antibíblico, Luchito, ¿me entiendes? Le da un poco más de motivación, como dice Carlito, ¿no? Y un acto público, y eso es muy importante también, es un acto público en donde todos los hermanos que están reunidos son testigos de la consagración que ellos están haciendo. ¿Estamos? Así que, Gracias, pues, pastor. ok, número 9. Capítulo 9, vamos a hablar de los sacerdotes, ¿no? El inicio del ministerio sacerdotal, ¿ok? Y ahí vemos que Moisés llama a los sacerdotes y les dice todo lo que tienen que hacer, lo que mandó Jehová a hacer para que ellos ya se consagren, ¿no? A el ministerio sacerdotal. Vemos que Jehová apareció y envió fuego que consumió el holocausto, ¿ok? Como dice el versículo 23. Le voy a leer desde el 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Saben por qué pasó eso? Eso Dios estaba confirmando el sacerdocio arónico. Por eso Dios envió fuego del cielo y delante de todo el pueblo. Y mire la forma de adorar del pueblo de Dios. ¿Qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros. Hermano, ¿quiénes hoy en día adoran al Señor o adoran en la forma bíblica de postrarse sobre su rostro? Ningún cristiano adora de esa manera. Los que adoran de esa manera, pero lamentablemente no es al Dios de la Biblia, son los musulmanes. ¿Sí ven? Y esa era la forma de adorar de los patriarcas y de todos los profetas y siervos de Dios del antiguo pacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos cuesta arrodillarnos? Por eso, la palabra adoración significa doblegarnos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos a veces, yo veo gente que está orando sentado? Para mí es una falta de respeto eso. ¿Ok? Entonces, o está cantando sentado. ¿Ok? A Dios hay que darle la reverencia que se merece. Aquí lo dice. Se postraron sobre sus rostros. ¿Ok? Capítulo 10. Aquí vamos a ver, ¿ya ven la ilustración ahí? Lamentablemente, miren, dice Nadab y Abiú, versículo 1, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermano, ¿qué principio vemos ahí? En esos dos versículos de capítulo 10. A ver, ¿qué principio vemos ahí? Hay una sola forma de adorar al Señor como Él manda. La Coherencia. única forma de adorar al Señor es como Él manda, no como a mí me parece. Hermano, miren este acto que puede ser tan inocente, por así decirlo, pero wow, qué Dios tan severo, cómo mata a estos dos hombres. Y estaban ofreciendo incienso, pero ofrecieron un fuego extraño. No entendemos qué era, pero simplemente el principio es eso. No lo hicieron a la manera de Dios. ¿Y si ven? Y Dios le ordena a Aarón, no llores por tus hijos. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, mueren al ofrecer fuego extraño a Jehová. Vemos lo opuesto, como Moisés siempre lo hacía como Jehová mandó, ¿verdad? Siempre Moisés hacía como Jehová le mandaba. Y vemos aquí un mal liderazgo. Aquí vemos una verdad, eso es mal liderazgo.
Yo no voy a hacer las cosas a mi manera, sino como Jehová ordena. Como lo vimos ahorita en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 6. La manera que recibiste a Cristo. ¿En qué manera estamos presentando el evangelio a los impíos? Oh, acepta a Cristo, levanta tu mano y ya, haz esta oración. No, y no entiende eso. ¿Sí? Por eso es que cuando yo hago el llamado aquí, no todo el mundo acepta, porque yo le advierto el pacto que va a realizar. No es broma. Usted va a casarse con Cristo por la eternidad. Usted va a tener una relación de amor con Dios todos los días. Si usted acepta a Cristo, usted va a tener un deseo profundo de leer su palabra, de conocerlo todos los días, de venir al templo, de agradarle a Él. Yo advierto. ¿Ok? En capítulo 10 vemos prohibiciones y más instrucciones de Dios al pueblo. Así hincapié en la permanencia de la unción, otra vez, versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Está, tiempo presente continuo. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Se dan cuenta? Así que pues, también en el versículo 11, mire lo que dice, hermano. Y desde el 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Hermano, subraye ese versículo 12. ¿Quiénes eran los únicos encargados de enseñar los estatutos de Jehová al pueblo? Los sacerdotes, hijos, machos, varones masculinos de Aarón. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, bien claramente, vemos la palabra de Dios es clara. Las hijas de Aarón no enseñaban al pueblo. ¿Ok? No eran sacerdotisas. ¿Estamos? ¿Ok? Hay otro punto ahí. Primera mención de las hijas de Aarón. Ahora, ¿qué hacían las hijas de Aarón? Mire el versículo 14. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo. Recién por primera vez se mencionan a las hijas de Aarón. ¿Qué es lo que hacían ellas? Solamente podían comer de los sacrificios. No hacían más nada. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Versículo 15. Con las ofrendas y las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como Jehová lo ha mandado. Y aquí está lo que hemos visto en algunos pasajes. Miren, esta ilustración. Ahí están las partes de la vaca. Bueno, aunque mis hermanos mexicanos ahí me van a decir pastor, ¿y la cabeza? Porque, y los sesos, y los ojos, y la lengua, porque ustedes hacen taquitos de seso, taquitos de lengua, Y taquitos de las ojos. patas para el mondongo. No desperdicien nada. No desperdician nada. Y sopa de la cabeza. Pero déjenme decirles algo, hermano, sí, sabrosísimo. ¿Quién fue que me llevó a comer taquitos de seso ahí en un mercado, ahí en Córdoba, creo que fue? Oiga, estaba sabroso ese taquito. Así que pues, pero miren, ahí está. ¿Y qué es lo mejor del animal? La espaldilla. Una de las mejores piezas, entre las mejores piezas del animal, de acuerdo a los expertos, está la espaldilla y el pecho. ¿Y para quién era eso? Para el sacerdote. ¿Ok? El pecho y la espaldilla. ¿Ok? Vamos al capítulo 11. Pero el pecho es corto. ¿Ah? Pero el pecho es corto. Es blandito. Es blandito, es suavecito. Hay una parte que Levítico 11, hermano querido.
leyes de limpieza y santidad, ¿ok? Los animales impuros y los puros, o los permitidos, alimentos limpios e inmundos, ¿ok? Ahí vemos el conejo, la serpiente, el camarón. Uy, qué rico que es el camarón. ¿Ah? Dígame. Ceviche. La tortuga, el cocodrilo. ¿Alguien ha comido cocodrilo, hermano? ¿Nadie ha comido No. cocodrilo? Men, sí, pastor, muy rico. Muy rico. Yo también he comido cocodrilo. Asado como si fuera bisteces de res. Ahí está. Ahora, pero pastor, ¿cómo usted comió cocodrilo si ahí lo dice que son animales inmundos? Mata y come, dijo Pedro. Ah, mata y come, no llames inmundo lo que yo ya llamo inmundo. Ahora, ¿por qué Dios prohibía esos animales? Por dos motivos. Por cuestión de salud. paganismo de los pueblos, ¿ok? Y también por cuestión de salud. Por cuestión de salud, ¿ok? Pastor, ¿Sí? ahí también, o sea, Dios nos muestra que no solo Él se preocupaba por nuestra espiritualidad, sino también lo físico, porque Él quería lo mejor para nosotros. Exacto. Él se preocupaba también por lo físico. Él quiere que tengamos buena salud. Porque si estamos... Y también me imagino, ¿no? que los pueblos vecinos o los feos quizás comían todos los Por animales. eso te digo, por cuestión de Ajá. del paganismo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando fue a la región de Gadara? ¿Cuál era la especialidad de ellos? Los cerdos. ¿Y por qué crees que Jesús permitió que los demonios se metieran en los cerdos? Para que se tiren al mar. Es por cuestión de salud. ¿Ok? Ahora bien, y bueno, déjenme decirle algo, hermano. Ahora es diferente. Pero la Biblia dice claramente en Génesis, ya vimos eso, que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Todos los animales tienen un propósito, ¿ok? Y hay partes, por ejemplo, ahora los especialistas y los doctores, los expertos dicen que ahora se dan cuenta que la manteca de cerdo es la mejor para freír, ¿eh? Cuando antes la satanizaron. Mi abuelo murió casi a los 100 años. Mi abuela a los 101. Y todos los días comíamos chicharrón, fritada. Mi padre todos los días preparaba una gran paila y yo le ayudaba a mover el chicharrón. Pastor, pero lo que es clave ahí es la oración cuando vamos a comer, ¿verdad? Así es, Ahí está. ¿no? Así comamos cosas mortecinas, dicen, ¿no? No nos hará daño, o sea, pero me entienden, en ese tiempo más que nada era eso. Y más que nada era, como dice Carlito, por los pueblos paganos que hacían con esos animales, ¿ok? Capítulo 12, miren, ¿a quién ven ahí? Usted. José y María llevan al niño Jesús al templo y miren lo que llevan en la mano. ¿Qué llevan Una en la gallina. mano? Tortolita. Dos tortolitas, dos palomitas. ¿Por qué? Porque aquí está la ley. Una ofrenda. Ofrenda, Una ofrenda. separación, capítulo 12, la separación de las contaminaciones, la ley de la maternidad, ¿ok? Por eso dice, mire lo que dice el versículo 6 del 12. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, por hijo eran 40 días, como dice el libro de Lucas, ¿sí ven? Traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Pastor, perdón, pero era de acuerdo a las Ahí posibilidades. vamos, por eso, ahí vamos, versículo 7. Y el sacerdote los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre, la mujer. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Versículo 8, ojo. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Y qué llevó José y María? 2 tortolitas. 2 tortolitas. ¿Por qué?
¿Por qué no llevaron cordero? No había recursos. No habían recursos, no tenían lana, no tenían, ¿cómo dice mi hermano salvadoreño? Billete. Billete. No, Plata. Pisto. pisto, no tenían pisto. ¿Ah? Se le olvida, hermano, andar con colombiano. Los ecuatorianos decimos, no, tenían billullo. Plata, ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿sabes por qué? Y ahí vemos una verdad. Hermano, eran pobres, aún no habían llegado los sabios de Oriente para que le regalaran el oro. ¿Se dan cuenta? Nunca los sabios de Oriente llegaron cuando Jesús nació. Ellos llegaron como al año y medio del nacimiento de Jesús. ¿Ok? Agua con eso. Hay que la hermana nota que es pintura, ¿ah? Es pintura, hermano. Ay, hermano. Sí, es pintura. Capítulo, vamos. ¿Ven esa ilustración? La lepra. En el capítulo 13 y capítulo 14, amados hermanos, miren, Dios da 2 capítulos a este problema grande que había en ese tiempo, la lepra. Pero separación de las contaminaciones, leyes sobre la lepra. ¿Ok? Pero ¿por qué? Todo eso era un símbolo, ¿ok? Del pecado y cómo Dios limpia el pecado. Es el simbolismo de estos 2 capítulos. La enfermedad más horrible que había en ese tiempo. Entonces, el símbolo del pecado es la enfermedad más horrible del hombre. ¿Ok? 2 capítulos dedicados a eso. Capítulo 15. Vamos a ver sobre las impurezas sexuales. Mire hasta cómo Dios se preocupa. Los que derraman semen y todo eso, la mujer con flujo cuando está en su menstruación, todo eso, ¿ok? Dios tiene presente todo detalle de purificación. Separación de las contaminaciones, leyes de purificación de secreciones corporales. ¿Ok? ¿Estamos? Y hasta ahí llegamos el estudio levítico que nos toca hasta ahora. ¿Ok? Ahora quiero ayudarlos con la tarea del examen de medio semestre con la última pregunta, donde tienen todos estos dibujitos. ¿Ok? Así Pastor. que vayan tomando papel y lápiz. Pastor, tengo una pregunta. ¿Perdón? Tengo una pregunta. Ok, pregunta, Berito. Cuando Rebeca, si fue Rebeca, la esposa de Jacob, que se montó en su Raquel. Raquel, que se Sí. montó en un animalito, ¿verdad? Y estaba en ese tiempo en su periodo. No, ella mintió. Ella mintió. No, pero espéreme. Ella dijo, sí, mintió, pero ya desde ese tiempo había cierto cuidado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Correctísimo. O sea, y todavía Dios no había dado la ley, Exacto. pero ya se cuidaba de todas esas impurezas o de no contaminar a los demás, cosas así, me imagino. Correcto. Ujú. Inclusive, déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Yo he tenido la bendición de estar en Israel y estar hospedado en el primer viaje con una familia judía. Y a mí y ellos aprendí ciertas cosas, pero más que nada son con los religiosos, como ellos le dicen. No todos los israelitas son religiosos. Para ellos los religiosos son todos esos que andan de negro, los ortodoxos. No sé si usted los ha visto, que andan con sombrero negro, todo traje negro, con unos, ¿cómo le dicen? Con unos chinitos, con unos curly, aquí, bueno. Caireles. Eso. Caireles. Caireles, gracias. Eso, gracias. Ay, Hábleme en palabra mexicana. Entonces, ellos hasta el día de hoy, cuando la esposa le viene la menstruación, la mandan a dormir a otro cuarto.
¿sí? Los judíos ortodoxos, ¿ok? Son tan legalistas y tan fanáticos o qué sé yo, como supersticiosos es la palabra, que, por ejemplo, mis amigos que no eran religiosos, pero en su casa tenían 2 neveras, 2 refrigeradoras, porque en la una ponían las carnes, no verdad, Yoko, y en la otra era la leche, lácteos, ¿no? No podían mezclar los lácteos con la carne según ellos. O sea, tomaba muy legalismo lo que el Señor decía. Todo lo que el Señor decía aquí en Levítico era con el simbolismo de Cristo, 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 Cristo. Pero no llegan a Cristo al día de hoy. Vamos a la tarea de la pregunta 10 de la tarea 7. Número 1, ¿qué es? A ver, vamos. Primer dibujo, 1. Las 7 palmeras que había. No, El no estaban Edén, las 7 palmeras. La creación. La el jardín creación del de Edén, las 7 palmeras. es el Número jardín 2, del Edén. Palmera. número 2, rápido, vamos. Adán La y caída Eva, de Adán y Eva. Adán y Eva, número 2. La creación de Adán y Eva, número 3. ahora sí es la caída de Adán y Eva cuando salen del paraíso. Exacto, ahí se volvieron enemigos de Dios. Ahí viene la separación. El pecado y su consecuencia, el número 3. Número 4. El El arca de arca de Noé, Noé. El arca de Noé, número 5. Torre de Babel. Torre de Babel, número 6. Abraham, Isaac y Abraham, Jacob. Isaac, número 7 y 8, Jacob. Ujú. Número 9. Las 12 tribus. Las 12. Pastor, espéreme porque va muy rápido. Está muy bien. Espéreme porque va muy rápido. ¿Las 6 qué fue? Tiene la 8. A la torre. Las 6, Abraham. Las 7, Isaac. Las 8, Jacob. Los 3 patriarcas. 6, 7 y 8. Las 9, las 12 tribus de Israel. Con los 12 hijos de Israel. Las 10. Mm, cuando Ahí está estuvieron en claro. Egipto. La Ajá, estadía lo en del hambruna. Egipto. La estadía en Egipto. El 11 y el 12 no lo tengo claro. No es la esclavitud, porque hay unas cadenas. No, Pero es el ¿qué éxodo, es el ¿no? 12? Es el éxodo. Sí, no, el primero es, yo lo que pienso La es, liberación del pueblo de Israel. espera, el número 11, yo pienso que es la esclavitud en Egipto, como dice Danita, porque tiene cadena de las 12 tribus de Israel, es lo que trato de entender. ¿Ya? Sí, la Entonces, Sí, esclavitud. porque la 12 ya es la salida, porque se ve como el mar, ¿o No, eso es el no? 13. Para Ah, mí, sí. Y el es que 12 las qué? sabes 12 que son las plagas. El agua convertida en sangre es lo que yo veo en el número 12. Entonces pongan, el número 12, pongan plagas de Egipto. Número 13, ahí viene el cruce del Mar Rojo. Las 12 tribus cruzaron el Mar Rojo. Es lo que trato de entender. ¿Capisco? sí, Sí. Número 14, El son monte Sinaí. el Monte monte Sinaí. Sinaí en Arabia. Recuérdenlo, no es en Egipto. Número 15. La ruta del Los 12 desierto. años de Danita, los 12 40, años de perdón. qué? 40 No, años 40 de años de vagar en el desierto, número en el 15. desierto. Número 16, Ay, número Jericó. 16. A ver, Jericó. Jericó. no, la. ¿Qué pasó después de los 40 años? Llegaron a la tierra tierra prometida, por eso prometida. hay puros cultivos, supuestamente, la tierra prometida. Número 17, Canaán. la conquista de Canaán. Ahí está, los muros de Jericó comienzan a caerse. La conquista de Canaán. Número 18. Número las 18. leyes. 18.
Las Jueces. Jueces. Los jueces, Jueces. correcto. Ahí está el mazo de los jueces. Número 19. Reyes. ¿Cuál rey? Saúl. Saúl. 19, rey Saúl. 20. ¿Quién le David. sucedió a Saúl? David. David. 21. Salomón. Rey Salomón. 22. Ahí es, después de Salomón, se dividió el reino. No, eso está en el 24. Que ven ahí. Ay, no. Vamos, la construcción del primer templo por Oh, Salomón, por eso lo pone encima de Salomón. ¿Capisco? 22 es el primer templo construido por Salomón. 23, el reino dividido, Jeroboam al norte Y Roboam al sur. y Roboam al sur. 24, Roboam, ¿ok? 25, Roboam al sur, ¿verdad? Sí, Roboam al sur, Judá, el reino de Judá al sur, gobernado por Roboam. El reino del norte llamado, ¿cómo se llamó el reino del norte? Jerusalén. Samaria, O Efraín Jerusalén. o Israel. Y el Ay. reino del sur, Judá. 25. Ese sí que no vi. 25. Los 10 años de Facilito. cautividad. ¿Ah? La cautividad. Las 10 tribus del norte van cautivas a Siria. Nunca volvieron. ¿Se dan cuenta que esos que están en guerra son hermanos? Sí. 26. Daniel y sus amigos. No. El 26. Sadrach, Mesach y Abednego. No. Es el 26. 27. Perdón, sí, estoy en el 27, perdón. 26. A ver, cautivo a Babilonia. Correcto, Luchito, ahí está claro. La B de Babilonia, cautivo a Babilonia. Judá. 27. Ahí sí es Sadrach. Sadrach, Mesach. Mesach y Abednego. 28, Mesar. 29, Abednego. ¿Es que Sadrach? ¿Ah? Sadrach, Mesach. Sadrach, Mesach y Abednego. Mesach, termina en C, y Abednego. Y Pero un esos eran los ángel. nombres babilónicos, ¿cómo eran los nombres hebreos? Sadrach es, no sé qué, no me acuerdo. Abednego es Daniel, ¿no? No, ese era Belsasar. Sadrach, Mesach, no me acuerdo. Anaías, Misael. Misael, Ananías y Azarías, No. ¿no? ¿No? Dice no la doctora. ¿Cuál es el último, pastor? ¿Ah? Abednego. A ver, ahí está. Misael, Ananías Misael y Azarías. y Azarías es. Daniel. ¿Qué pasa, mi ovejita Gaby? ¿Qué pasa? Está perdiendo los libros. Es el embarazo, la memoria. ¡Ah! No, es que estás embarazada. No. ¿Ah? No. Vamos por el cuarto, aleluya. Ok, ¿dónde nos quedamos? El 30. 30. La fosa de los 30. leones. Pues solo el Salomón. Daniel. El 30, el foso de los leones. Ok, pongámosle el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones. 31. Sí, no. 31. Facilito. El regreso a Jerusalén. Regreso a Jerusalén. 31 por Zorobabel. El 32. El segundo regreso. ¿Por quién?
por Nehemías. No, ¿la E de qué? 32. ¿Quién fue Oh. antes de Nehemías? Esdras. Esdras. ¿Y el 33? Pero aquí Esdras, recuérdeme qué pasó, Esdras. Era el ¿Qué pasó en Esdras? Segundo regreso. El segundo regreso a Jerusalén por el sacerdote Esdras y escriba. Pero Babel fue el primero, ¿no? Zorobabel fue el primero. Ujú. Y pasaron como 50 años después. Wow. Y después viene Nehemías a reconstruir los muros. ¿Y 34? Ponemos reconstrucción de los muros por Nehemías o Nehemías. Pon solo Nehemías. ¿Y el último 34? Ahí está clarito. Los 400. 400 años de la venida de Cristo. De silencio, correcto, Luchito. silencio. Aproximadamente 400 años de silencio. Ojo, amados hermanos. Entre Malaquías y Nuevo ¿Cuáles son los últimos libros del Antiguo Pacto? El último en Malaquías. Y El último Zacarías. Malaquías. ¿Ah? Malaquías y Zacarías, ¿no? Zacarías y Y Malaquías. Malaquías. ¿Ok? ¿Cómo empieza el nuevo pacto? Con Juan. Con Juan el Bautista. Con Mateo. Como Ah, dice sí, aquí. Mateo, perdón. Ok, ya voy a parar. Con Zacarías, el padre de Juan. Exacto. ¿Y quién fue Juan el Bautista? El precursor. El precursor. Ahora, ¿sabe lo que significa la palabra Malaquías? O el nombre Malaquías, perdón. Malaki en hebreo es mi mensajero. Entonces, Zacarías y mi mensajero terminan el antiguo pacto. ¿Y cómo empieza el nuevo pacto? Con Zacarías y el mensajero de Cristo, Juan el Bautista. ¿Coincidencias? No, hermano. Dios tiene todo microscópicamente planeado y en orden. Amén. Preguntas, inquietudes, pero ¿qué pasó? Vino el rapto. Se me fueron algunos hermanos. ¿Quiénes son esos que se nos sentaron? ¿Ah? Yo no. Yo aquí sigo. Ahí te veo, y bueno, ahí está Luchito. ¿Dónde se me fue Santiaguito? No sé, se desconectó, pero bueno. Preguntas, inquietudes, hermanos. Hemos llegado al final de esta clase. El próximo jueves, prepárense. El Señor nos va a enseñar algo que, como dice 1 Samuel 3:11, que le va a retener los oídos. ¿Ok? A todo el que lo escuche. A todo el que lo escuche. ¿Preguntas, inquietudes? Ninguna. Sí, una nada más rapidísimo. Ah, Marco Aurelio. Comentaste que los levitas no podían tocar el arca y no podían entrar al templo. Ajá, es correcto. Es una pregunta de, pues, obviamente, por desconocimiento. ¿Cómo se traduce esto del arca de que no se puede tocar por los levitas en la actualidad? En la actualidad, recuerda lo que representaba el arca, Marco Aurelio, la presencia de Dios. Y de Sí. hecho, ni los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. El único que podía tocar el arca era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba en el arca un día al año. El día 10 del mes de Etanín. El día de Yom Kippur o el día de expiación. Y él entraba 2 veces en ese día a hacer expiación. Era el día de expiación. Primero hacía el sacrificio de expiación por él y por su familia, y después por el pueblo de Israel. Interesante que para entrar tenía que lavarse, ¿no? Sí, para entrar tenía que entrar bien purificado. Hasta la ropa, ¿verdad? Se cree que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, iba atado con una cuerda. Porque si no estaba purificado, no estaba consagrado, el Señor lo mataba y había que sacarlo porque nadie podía entrar ahí. Había que sacarlo hablándolo con la cuerda.
El sacerdote pastor tenía que hacer primeramente expiación para él, por eso entraba 2 veces al... Sí, por eso. Primero para él y después por el pueblo. Y Ajá. ahí vemos, hermano amado, claramente la separación de funciones entre el pastor y los diáconos. ¿Ok? El Sí. pastor se dedica enteramente a las cosas espirituales, a enseñar al pueblo, a exhortar al pueblo, a enseñar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los servidores o diáconos son los encargados de la parte administrativa. Ustedes ven aquí a este hermano que está con gorra. A ver, ¿Sí? Noé, levanta la mano. Mira, él es el representante legal de nuestra iglesia. Él es el encargado del Ministerio de Finanzas. Él y Él es otro hermano diácono son los que firman los cheques. Pastor Clever no aparece ni siquiera sus iniciales en la cuenta del banco, ni tampoco ¿cómo se llama el IRS? ¿Cómo se dice el IRS? En el servicio de rentas internas, que son los impuestos, ni en la Ujú. Cámara de Comercio sería de Virginia, ¿no es? Commonwealth. Commonwealth of Virginia. ¿Cómo se traduciría eso en? Y de la Cámara de Comercio. Como la Cámara de Comercio, algo así. O sea, en todo lo que es jurídico, eres el representante legal. Si aquí hay un problema, el que se lo lleva de la oreja es a él, no el pastor. Va preso. Va preso. ¿No? Ay, no, ni Dios lo permita. En ese aspecto es bíblico porque cuidan a el pastor. ¿Ok? Yo no cuento ofrendas, ni diezmos, ni mi esposa, ni mis hijos. No. Porque así es mejor. Es importante, mi amado consiervo. Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Amén. ¿Sí? Dios ha puesto a personas encargadas para ello. Así que pues adelante. ¿Ok? Bueno. Ok. Vamos a orar. Mi querido Marco Aurelio, ¿todavía Lorenita anda por los Miami Beach? Sí, regresa el lunes, Epa, sí la vi ahí. Está. pero ya vamos por aquí. De todas maneras, está pendiente de todo esto ella, ¿eh? Ok, perfecto. Sí, yo voy a subir. Ahí les puse los videos de mi exposición del libro de Éxodo. Lo que quieran ver completo toda la enseñanza, un poco más detallada. ¿A quién se refiere? ¿Y quién es que anda en Miami? ¿La esposa de quién? La esposa del hermano De Marco Aurelio. Marco, Marco Aurelio. Sí. Oh, Oh, ¿qué pasó? es de élite, el hermano. Espérate, no, espérate. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? fíjate que se ganó un premio Se ganó un vendiendo los seguros de MetLife. Oh, wow. Oye, espérate. ¿Ustedes pueden ver a los hermanos? Sí. Pero, Amén. pero mis hermanos de acá no. Ah, es que ellos no nos ven a nosotros, es verdad. No, sí, todavía tengo El único que nos observa es usted, pastor. Permítanme. Ahí está ya, ahí está. Ok, entonces, sí, Marco Aurelio el que está allá arriba. Ahí. Sí. Ok, ese es Marco Aurelio. Sí. Mucho gusto. Su esposa se ganó ahí, así que pues está padrísimo ahí, disfrutando el buen calor allá en Miami Beach. Okay. Bueno, vamos a orar, darle gracias al Señor por nuestra vida y ánimo, amados hermanos, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos haga retroceder, ¿no? Tengo palabra de Dios para ustedes, Hebreos capítulo 10, versículo 37 creo que es, déjenme ver, Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación del alma, para preservar y seguir adelante. ¿Okay? ¿Es Hebreos qué? 10:39. Hebreos 10:39. Ok, gracias. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios Padre eterno, gracias, Señor, por este fascinante estudio del libro de Levítico. Señor, en donde nuevamente vemos que las cosas han sido estipuladas por usted.
todo lo que se hace en la iglesia tiene que estar basado en su palabra, en lo que usted ha mandado a hacer, a su manera, no a nuestra manera. Y así vamos a ser bendecidos, como vamos a ver en la próxima clase. La obediencia trae bendiciones, pero la desobediencia trae castigo y maldición. Gracias, Padre, una vez más, oro, clamo y gimo por cada uno de mis amados consiervos aquí presentes y los que están conectados. Los bendigo, Señor, y dale una doble porción de tu Santo Espíritu. Y yo sé que usted va a suplir para todas sus necesidades. En el precioso nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. 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 y Bendiciones, amén. mis amados hermanos. Bendiciones a Pastor, todos. una pequeña Bendiciones. duda antes de irnos. A ver, Sí. dímelo, Noé. Hermano, el examen se va a responder y se lo mandamos a usted, ¿verdad? Sí, así es. Así El como- próximo jueves se continuamos con la sesión 8. Ok, perfecto. Esa es la única duda, hermano. Listo. Nos vemos, pastor.